Estimados asistentes, me presento. Soy la doctora María Lorena Cueva Ramírez, profesora e investigadora de la Universidad de Jaén, España, y estoy aquí para compartir con todos ustedes la conferencia titulada Transformar el contexto social utilizando la mediación artística como metodología educativa en grado universitario. Antes de comenzar con la ponencia, quiero agradecer a la organización del festival que haya contado conmigo para formar parte de este maravilloso evento un año más, y deseo que estén disfrutando del estupendo programa que con tanto cariño y trabajo consiguen ofrecer en cada una de las ediciones del festival. Ahora sí, comienzo con mi exposición. Comienzo abordando la idea de arte como herramienta educativa transversal. En un mundo que demanda pensamiento crítico, innovación y sensibilidad intercultural, el arte se revela no solo como una disciplina estética, sino como una poderosa herramienta transversal para la educación en todos los niveles. Hoy reflexionamos sobre cómo el arte atraviesa saberes, metodologías y espacios, transformando la manera en que aprendemos y también la manera en la que nosotros enseñamos. Debemos entender el arte como una forma de conocimiento. Elliot Eisner sostiene a través de su obra que las artes son modos legítimos de conocimiento. A través de ellas desarrollamos habilidades como la percepción matizada, la interpretación múltiple y la sensibilidad hacia la ambigüedad, capacidades fundamentales en cualquier disciplina académica. El arte enseña a pensar con los sentidos, a construir conocimiento a partir de la experiencia, la intuición y la emoción, no solo de la lógica y la imaginación. La transversalidad del arte en la educación, como comenta Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, él argumenta que el aprendizaje debe atender a diversas formas de inteligencia, entre ellas pues, la musical, la espacial y la kinestésica, todas relacionadas profundamente con la arte. Es decir, se considera que el arte no debe ser un compartimento aislado y estanco, sino parte integral del currículum que fomente una educación más completa y equitativa. El arte puede integrarse transversalmente en prácticamente todas las materias educativas a través de sus distintas disciplinas y aportando un aprendizaje experiencial. Por ejemplo, en matemáticas nos puede ayudar a visibilizar conceptos abstractos, en ciencia puede ayudarnos explorando procesos mediante diagramas o teatro científico, o en historia mediante recreaciones artísticas de contextos históricos, y en idiomas pues, a través de la literatura, de la poesía y del cine. Abordando el concepto de arte y de transformación social, si integramos el arte de forma transversal en cualquier nivel educativo, incluido el universitario, podremos desarrollar la idea de Paulo Freire, que introduce en Pedagogía del oprimido, en su obra, en donde hablaba del acto creador como un proceso esencial para la educación liberadora. El arte, entendido como un proceso participativo y crítico, empodera a los estudiantes, permitiéndoles cuestionar, imaginar y construir alternativas al mundo existente en el que se desarrollan en la actualidad, ¿no? Además, las metodologías de investigación basadas en la arte, popularizadas por Patricia Levy, muestran cómo el arte puede ser usado no solo para ilustrar conocimiento, sino para crearlo de manera innovadora e inclusiva, abriendo la academia a otro tipo de voces que no son solo las tradicionales. El arte, por lo tanto, se convierte en un puente entre lo académico y lo emocional. Martha Nussbaum defiende que las artes y las humanidades son esenciales para formar ciudadanos empáticos y éticos. Frente a una educación cada vez más instrumentalizada, el arte cultiva la capacidad de imaginar al otro, una condición necesaria para la convivencia democrática. El arte se entiende como un lenguaje transversal, no solo embellece la educación, sino que la transforma. Nos enseña a ver, a sentir y a pensar de manera múltiple y profunda. No se trata únicamente de añadir el arte a la educación, sino de reconocer que toda educación verdaderamente significativa es, en el fondo, un acto artístico. Pasamos a un siguiente concepto, en este caso al arte como herramienta educativa que trasciende el aula, en este caso entendiendo el arte como mediador del aprendizaje, ya que el arte promueve habilidades de pensamiento crítico, creatividad y empatía. Ya he hecho referencia anteriormente a Elliot Eisner, que entre otras cuestiones afirma que el arte permite a los estudiantes desarrollar formas de pensamiento no lineales y múltiples, modos de interpretación del mundo diversos, variados, divergentes. Eisner sostiene que las experiencias artísticas ayudan a fomentar la flexibilidad cognitiva, vital para enfrentar desafíos contemporáneos que nuestro alumnado va a encontrar en su día a día como ciudadano y ciudadana. Si analizamos la idea del arte fuera del aula como un aprendizaje experiencial y de comunidad, podemos hacer alusión a Paulo Freire,
que, aunque no se centra exclusivamente en el arte, inspira una visión donde la creación artística actúa como praxis liberadora, permitiendo a las personas construir conocimiento a través de la experiencia y la reflexión crítica sobre su realidad. En espacios no formales, como pueden ser museos, centros culturales o intervenciones comunitarias, el arte se convierte en un canal para la educación dialógica que promueve la transformación social. Si nos centramos en este caso en el arte en la universidad como una herramienta de innovación pedagógica, podemos acercarnos a Hamlet, que explica cómo el hacer artístico, ya sea dibujo, escultura, performance o arte digital, fomenta conexiones sociales y la construcción colaborativa de conocimiento en esta era, que es la digital. En el ámbito universitario, integrar el arte en distintas disciplinas favorece aprendizaje interdisciplinario y estimula la innovación educativa. Por ejemplo, en proyectos de investigación basada en la arte, como los analizados por Patricia Levy, a la que ya he mencionado con anterioridad en esta conferencia, se muestra cómo el arte puede emplearse no solo como objeto de estudio, sino también como un método para producir conocimiento en investigación social, humanística y también educativa. Obviamente hay que hablar del arte como herramienta para la educación emocional y ética. Howard Gardner también destaca la importancia del arte en el desarrollo de una comprensión profunda, que incluye la dimensión emocional y ética del aprendizaje. Gardner aboga por un modelo educativo donde las artes desempeñen un papel clave en la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles y reflexivos. Este modelo educativo, que en este caso, como ponente, docente e investigadora, estoy defendiendo, es el que integra la metodología educativa de la mediación artística en la enseñanza universitaria, concretamente en las enseñanzas de los grados especializados en educación de distintos niveles, disciplinas y contextos. La mediación artística es un concepto cada vez más relevante en los ámbitos del arte, de la educación y de la intervención social. Esta práctica no solo se centra en acercar el arte al público, sino que se constituye en un espacio de diálogo, de transformación y de co-creación. Partiremos de la visión de la autora Ascensión Moreno y comentaremos también con otros autores que enriquecen esta misma perspectiva. Comenzaremos por entender qué es la mediación artística. Ascensión Moreno, en su libro La mediación artística, el arte para la transformación social, define la mediación artística como un conjunto de prácticas que utilizan los lenguajes artísticos para favorecer procesos de desarrollo personal, inclusión social y transformación comunitaria. No se trata simplemente de enseñar arte, sino de utilizarlo como herramienta de comunicación, de expresión y de construcción colectiva de significado. Desde esta mirada, la mediación artística es profundamente relacional y situada, ocurre sobre todo en contextos específicos, responde a necesidades concretas y siempre apuesta por la participación activa de las personas que están implicadas en ella. Los fundamentos conceptuales de los que podríamos decir que bebe la mediación artística, se podría destacar las fuentes, por ejemplo, como puede ser Paulo Freire, en Pedagogía del oprimido, que en la que nos enseña la importancia del diálogo como base de todo proceso educativo emancipador. La mediación artística, siguiendo a Freire, busca romper la lógica vertical del saber, promoviendo una relación horizontal donde todas las voces implicadas son valiosas. También puede venirnos a la mente Augusto Boal, en este caso con el teatro del oprimido, en el que propone una metodología en la que el arte se convierte en herramienta para ensayar y transformar la realidad social. Boal nos recuerda que todo espectador puede ser también spectator, es decir, protagonista activo del cambio. También podemos hacer alusión a Nelly Richard en Política y Estética de la Memoria, donde reflexiona sobre el potencial del arte para trabajar la memoria colectiva y los conflictos sociales, algo central en proyectos de mediación artística en contextos de posconflicto o exclusión. Ahora vamos a hablar de las dimensiones de la mediación artística, ¿no? Según Ascensión Moreno en este caso, que la estructura en tres grandes dimensiones. Encontramos la dimensión estética, que implica el acceso a las experiencias artísticas significativas que potencien la creatividad y la sensibilidad. También la dimensión educativa, que se centra en el aprendizaje a través del arte, desarrollando competencias personales y sociales. Y la dimensión social, que promueve la inclusión, la cohesión y la transformación de los contextos mediante procesos artísticos colaborativos. Estos tres planos se interrelacionan constantemente, generando procesos que van mucho más allá de lo meramente artístico. ¿Y por qué es importante hoy hablar e integrar la mediación artística dentro de los contextos educativos?
En un mundo fragmentado por desigualdades, crisis de representación y pérdida de vínculos comunitarios, la mediación artística ofrece espacios de expresión para colectivos tradicionalmente silenciados, herramientas para fomentar la participación democrática, fomenta también procesos de construcción de identidad y de memoria social. Como señala Moreno, la mediación artística no solo democratiza el acceso al arte, sino que también democratiza el derecho a crear y a ser escuchado. La mediación artística no es un lujo ni un adorno, es una necesidad vital en nuestros tiempos. Nos invita a repensar el arte no como objeto de contemplación, sino como un lenguaje común para imaginar y construir juntos nuevos mundos posibles. Hay una frase de Ascensión Moreno que presenta a la perfección lo que se pretende con este tipo de experiencias enmarcada en la mediación artística. Y es que comenta que hacer mediación artística es creer en el poder de transformador del arte, pero también en el poder transformador de las personas. Vamos a empezar a abordar el concepto de mediación artística dentro del contexto universitario, en este caso para acercar la universidad a la realidad social. Lo que se presenta, por lo tanto, a través de esta conferencia es una serie de experiencias llevadas a cabo en el contexto de la Universidad de Jaén, España, que combinan educación, arte y transformación social, con la utilización de la mediación artística como metodología educativa y que tiene como objetivo principal tender puentes entre la universidad y las realidades sociales contemporáneas, para formar a nuestro alumnado no solo en las cuestiones académicas, sino en los aspectos sociales y humanos que van a encontrarse en su futura labor profesional. En este caso, una parte fundamental de este proceso es el planteamiento del problema. La universidad históricamente ha tendido a funcionar como una institución relativamente separada de los problemas sociales más inmediatos. En un mundo enmarcado por desigualdades, como comentábamos antes, conflictos y exclusiones, necesitamos metodologías que permitan que el saber universitario dialogue de manera activa y transformadora en la sociedad. Y si nos hacemos la pregunta de por qué integrar la mediación artística en la universidad, debemos hacer alusión a la importancia de reconectar teoría y práctica. La mediación artística permite que los estudiantes salgan de la lógica puramente teórica y experimenten el conocimiento en contextos reales, mediante la creación, el diálogo y la acción cultural. Además, nos permite desarrollar competencias transversales, como ya hemos comentado antes, ya que el arte nos permite esa transversalidad. Y a través de la mediación artística, concretamente, se fomentan habilidades esenciales, como es la escucha activa, la empatía social, la creatividad aplicada a la resolución de problemas y la capacidad crítica y el compromiso ciudadano. Sin olvidarnos, además, de la responsabilidad social universitaria. La universidad no puede ser solo un espacio de acumulación del saber, sino también de transformación social. Como señala Marta Nussbaum, necesitamos una educación que forme ciudadanos activos y sensibles, no solo trabajadores eficientes. ¿Cómo podemos implementar la mediación artística en el contexto universitario? Bueno, en este caso se trata de una metodología de trabajo que, como nos presentaba Ascensión Moreno, pues tiene varias partes. Está la parte de diagnóstico participativo, que consiste en identificar junto a las comunidades cuáles son los temas relevantes. Está la parte de diseño de propuestas artísticas, que consiste en co-crear proyectos de intervención cultural. Luego, también están presentes los procesos de mediación, que consisten en facilitar espacios donde los lenguajes artísticos activen el pensamiento crítico y la expresión libre. Y, por supuesto, la evaluación dialógica, que trata de valorar no solo los resultados, sino también los procesos artísticos, su aprendizaje y los vínculos creados a través de los mismos. Ejemplos de proyectos posibles pueden ser talleres de arte comunitario en barrios vulnerables, teatro foro en colectivos sociales, exposiciones artísticas colaborativas sobre necesidades, circunstancias, derechos humanos de las comunidades sociales con las que trabajamos, vídeos participativos sobre esas problemáticas que existen, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel mundial. Es importante también analizar cuáles son los retos y posibilidades. Podemos destacar como reto el superar la resistencia institucional al cambio metodológico, evitar caer en lógicas asistenciales o paternalistas, formar adecuadamente a los docentes y mediadores en prácticas participativas y como posibilidades, pues, traemos la formación de estudiantes más críticos, creativos y comprometidos, universidades más abiertas, inclusivas y socialmente relevantes, que contribuyen al desarrollo de comunidades más empoderadas. La mediación artística no es solo una metodología innovadora, es una apuesta política y ética.
reconocer que el arte, como la educación, tiene el poder de transformar tanto a quienes participan en él como a los contextos en los que se inserta. Ahora vamos a tratar el concepto de mediación artística como metodología educativa, tanto en centros educativos reglados como en comunidades sociales. Esto no deja de ser una necesidad para futuros profesionales de la educación infantil, primaria y de educación social, pues la mediación artística, entendida como una metodología que emplea los lenguajes artísticos para fomentar el desarrollo personal, la inclusión social y la transformación comunitaria, se presenta hoy como una herramienta esencial en la formación de futuros maestros de educación infantil, maestros de educación primaria y educadores sociales. En contextos donde la educación enfrenta el reto de ser inclusiva, creativa y socialmente transformadora, dotar a futuros profesionales de herramientas de mediación artística y apostar por una educación que no solo transmite conocimiento, sino que también construye sentido, ciudadanía y resiliencia. Si nos centramos en los futuros maestros de educación infantil y pensamos en por qué es fundamental para ellos conocer la metodología de educación, de mediación artística, podemos pensar que en la primera infancia el lenguaje artístico es el lenguaje natural del niño. Según Lori Malaguzzi, fundador de la pedagogía de Reggio Emilia, el niño tiene 100 lenguajes y otros 100 más, pero los roba. Malaguzzi reivindica la necesidad de que los educadores respeten y potencien la expresión múltiple del niño, en la que el arte, a través del dibujo, la música, el movimiento, es central para el aprendizaje y el desarrollo emocional. Ascensión Moreno también subraya que la mediación artística favorece en los niños el desarrollo de la identidad, la alfabetización emocional y el pensamiento creativo. En contextos profesionales, como pueden ser escuelas de educación infantil, centros de atención temprana, espacios de educación no formal, como son museos, talleres familiares, centros culturales, pues la mediación artística permite generar entornos de aprendizaje más abiertos, espacios sensoriales y expresivos que respetan la diversidad de maneras de aprender de cada niño y la propia diversidad del niño per se. Sobre los futuros maestros de educación primaria, podemos pensar que la mediación artística es fundamental en esta etapa, ya que los niños amplían sus capacidades simbólicas, cognitivas y sociales. Y la mediación artística aplicada de forma transversal, pues potencia el pensamiento crítico y divergente, propicia la capacidad para narrar, imaginar y representar el mundo, y por supuesto hace alusión a la integración de distintas disciplinas a través de proyectos artísticos, la transversalidad, como comentábamos anteriormente. Como señala Gardner, al contemplar la existencia de múltiples inteligencias, como puede ser la musical, la espacial o la corporal, el arte no es solamente un complemento, sino que es el núcleo esencial para el desarrollo integral de los niños y las niñas en esta etapa. Algunos de los contextos profesionales donde los educadores de educación primaria pueden trabajar la mediación artística pues son los centros escolares de educación primaria, también en proyectos de educación artística y cultural en instituciones públicas y privadas, en aulas hospitalarias o proyectos de atención a la diversidad. Y aquí pues la mediación artística puede ser usada para enriquecer cualquier asignatura, sea la que sea, por su carácter transversal, para promover la inclusión a través de métodos sensibles a la diversidad cultural y funcional de los niños y de las niñas, y también para mejorar la convivencia escolar mediante proyectos de creación colectiva. En el caso de los educadores sociales, podemos pensar que la mediación artística es fundamental, ya que ellos trabajan directamente en contextos de vulnerabilidad, de exclusión social y también de reconstrucción de la misma. La mediación artística, en este caso, aporta una vía de expresión para las personas y los colectivos silenciados, una metodología participativa que no impone, sino que construye con otros, un instrumento terapéutico, educativo, mediador y político a la vez. Y como comenta Augusto Boal, el arte no debe ser solo una representación, sino también una acción para cambiar la realidad. En esta línea, la mediación artística es clave para fomentar la autoexpresión, la autoestima y el empoderamiento comunitario. Ascensión Moreno destaca que la mediación artística se convierte en un espacio seguro para explorar identidades, visibilizar conflictos y construir alternativas. Y en los contextos profesionales en los que se pueden desarrollar los educadores sociales, que son tan amplios y tan diversos, pues entre ellos podemos destacar centros de intervención socioeducativa, servicios sociales comunitarios, centros penitenciarios y de justicia juvenil, proyectos de cooperación internacional y trabajo intercultural, programas de prevención y de promoción social, en los que se pueden abordar todas estas cuestiones fundamentales en cada uno de los contextos a través de la mediación artística, trabajando procesos de inclusión social, acompañando procesos de resiliencia ante experiencias de trauma y el fomento, por supuesto, de las
participación activa en comunidades marginalizadas socialmente. Ahora me gustaría compartir con vosotros las experiencias que he podido llevar a cabo, en este caso como docente e investigadora dentro de la Universidad de Jaén, con alumnado de estas 3 titulaciones que vengo presentando durante toda la conferencia, alumnado del grado de Educación Infantil, del grado en Educación Primaria y del grado en Educación Social. Empezamos hablando de la experiencia, en este caso, del alumnado del grado de Educación Infantil, que abordamos la mediación artística, ya que uno de los bloques de contenidos teóricos prácticos se titula Educación artística y social. En ese bloque reconocemos cómo el arte y los movimientos que lo conforman han estado estrechamente ligados a la realidad social de cada momento, no solo procurando representarla, sino, sobre todo a raíz del arte contemporáneo, queriendo transformarla. Para ello busca un acercamiento al arte, del arte a lo cotidiano, como sucede, por ejemplo, con el Fluxus, y también aborda situaciones de desigualdad social que necesitan de una toma de conciencia y de una reacción por parte de la sociedad. Estos movimientos artísticos de interés social persiguen visibilizar, denunciar y transformar la realidad, no solo a través de las apropiaciones artísticas, que ya son per se transformadoras, sino generando a través de las mismas una reacción en los espectadores que las reciben, para que ellos y ellas, desde su lugar en la sociedad, sean reflexivos y actúen para transformar aquello que está sucediendo de forma errónea. Como futuros maestros de educación infantil van a enfrentarse a muchas de esas situaciones de desigualdad social en el aula, porque la diversidad existe y está también en los centros educativos y en todos los espacios pedagógicos en los que nos movemos. Se presentan de distintas maneras y la mejor forma de abordarlo es conociéndolo. Para ello, y aprovechando el programa de innovación docente que se desarrolla en la Universidad de Jaén titulado Univerdi, a través del cual se incluye un título propio universitario destinado a personas con discapacidad intelectual, y que decidimos programar una serie de sesiones conjuntas en las que el alumnado del grado de educación infantil y el alumnado del programa Univerdi, mejor dicho, perdón, compartieran parte de las clases y las dinámicas vinculadas al bloque de educación artística social que comentaba. En esas sesiones se conocieron a través de una primera dinámica en la que se dividían en pequeños grupos misceláneos, en los que había tanto alumnado del grado de educación infantil como alumnado del programa Univerdi. Y la manera en la que se conocía el grupo y sus miembros nacía de la pregunta: ¿has vivido en algún momento una situación de desigualdad social? Todos los miembros de cada uno de los grupos explicaron una situación de desigualdad que habían vivido y entendieron que, fuese cual fuese su situación particular, se pueden dar circunstancias para que experimenten la desigualdad o la exclusión en algún momento. Seguidamente, los miembros de los grupos eligieron una de las situaciones de desigualdad expuestas en su grupo, la compartieron ante el resto de compañeros de clase de ambas titulaciones y plantearon una posible solución ante esta situación, dando pie al debate e interacción con el resto del aula, que apoyaban o argumentaban otras soluciones. Para que esas situaciones de desigualdad expuestas y sus posibles soluciones no quedaran únicamente en una experiencia compartida en el aula, crearon cada uno de los grupos un vídeo con finalidad pedagógica en el que se presentaba esa situación que cada uno de ellos había elegido destacar, e investigaron sobre el lenguaje audiovisual, crearon un guión con su historia, diseñaron un storyboard para decidir las escenas, los planos, la disposición de los actores y los elementos del espacio, y se dispusieron a grabar los clips que compondrían su vídeo en los escenarios adecuados. Ellos mismos actuaron para interpretar la historia y, por último, editaron los vídeos para que quedase todo bien estructurado en base a la idea que tenían. De esta manera, integrando la metodología de mediación artística en el aula, crearon un material didáctico audiovisual que puede serle útil para abordar ese tipo de situaciones de desigualdad con los niños y las niñas con los que trabajen como docentes en un futuro profesional. Sin olvidar que durante este proceso, para incluir a los compañeros y las compañeras del programa Univerdi, tuvieron que trabajar para romper los prejuicios y barreras sociales que el desconocimiento sobre la diversidad genera en la mayoría de nosotros. Ahora me gustaría hablaros sobre la experiencia, en este caso, con el alumnado del grado de educación primaria. En esta titulación también se trabaja, dentro de los contenidos teórico-prácticos, el bloque de educación artística social. En este caso, el enfoque fue distinto. En lugar de incorporar a los compañeros y las compañeras del programa Univerdi, decidimos salir a la calle. Una vez trabajamos en clase,
los movimientos artísticos y sociales que tratan, visibilizan y denuncian la situación de desigualdad social con el fin de transformarla, decidimos hacer una deriva por la ciudad con el fin de ser observadores activos de lo que nos rodea. Se dividieron también en grupos y en este caso, pues cada grupo durante la deriva anotó circunstancias que sucedieron y que desde su óptica pues, podían entenderse como circunstancias que representaban posibles desigualdades sociales o acciones que podían terminar por provocarlas. En otra de las sesiones, los grupos volvieron a salir a la calle para consultar con los transeúntes qué opinaban sobre las circunstancias que cada grupo había señalado a raíz de su deriva y qué posibles soluciones aportarían a las mismas. Seguidamente, hicieron un trabajo de investigación sobre artistas que trataban estos temas en su obra para diseñar una propuesta de intervención artística que hiciera visible la situación que cada grupo había detectado en el propio espacio donde había tenido lugar, en la calle. Algunos grupos, pues en este contexto, en el contexto propio de la calle, en el contexto social que rodea la Universidad de Jaén, pues llevaron a cabo performance, otros crearon instalaciones artísticas, otros llevaron a cabo happenings. En general, plantearon acciones artísticas que involucraban a los transeúntes, al público, para generar en él un cuestionamiento y una reflexión. Trataron temas como el maltrato animal, el machismo institucionalizado que queda latente en el propio diseño de las ciudades, la invisibilidad y la exclusión de las personas sin hogar, el rechazo a las personas que se salen de la normativa de los cánones estéticos, en definitiva, un amplio espectro de temas que preocupan y limitan a nuestra sociedad supuestamente avanzada. A través de esta experiencia artística, en la que actuaron como agentes mediadores entre la sociedad y las situaciones de desigualdad, rompieron la barrera de la timidez, que es muy propia todavía en estas edades, ¿no? Y también rompieron la inacción y se presentaron como personajes activos ante lo que no es inclusivo y ético. Utilizaron el arte como herramienta para combatir lo excluyente y erróneo de su contexto social más cercano e integraron el arte como herramienta educativa que le ayudará para educar en valores a su futuro alumnado. Por último, dentro de la experiencia llevada a cabo con alumnado de grado universitario, quiero hacer alusión también a la experiencia desarrollada con el alumnado del grado en educación social. En este caso, el alumnado de este tipo de titulación tiene un futuro profesional bastante amplio, pueden desarrollar su labor educativa en contextos muy diversos y con colectivos divergentes y misceláneos, pueden trabajar en instituciones educativas, en centros penitenciarios, en centros de asuntos sociales, en centros de menores, en asociaciones y hogares para mujeres maltratadas, en residencias de ancianos, en fin, un abanico de posibilidades enorme, pero en cada uno de esos espacios puede sucederse la vulnerabilidad, la exclusión y la desigualdad social, y de hecho se sucede. Es por ello que con el alumnado de esta titulación el primer reto es el de conocer la realidad de algunos de esos futuros espacios laborales. La mayoría del alumnado de esta titulación tiene una gran vocación social, pero la titulación en su conjunto, por cómo está organizada la docencia en la misma, pues no suele facilitar el contacto directo con los colectivos sociales hasta el último semestre del último curso, que es cuando pues, llevan a cabo sus prácticas en el colectivo social que le toque. Para que no sigan trabajando de manera hipotética y sin tener una toma a tierra con la realidad, la materia artística que tengo la suerte de impartir en esta titulación, pues he conseguido coordinarme con mi compañero, el doctor Pablo Infante, que es especialista en este caso del área de didáctica de la expresión musical, para que el estudiantado pueda trabajar la asignatura no solo conociendo la metodología de mediación artística como herramienta para llevar a cabo su futura profesión, sino creando las conexiones y sinergias necesarias para que puedan implementar esa metodología y llevarla a cabo como una experiencia fundamental dentro de nuestra materia. Para ello, se le ha facilitado el acercamiento a los distintos grupos sociales que se encuentran en el entorno de la Universidad de Jaén, como puede ser la Asociación de Niños y Niñas con Discapacidad Intelectual llamada ASPACE, la Asociación de Personas con Síndrome de Down, los Centros de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, la Asociación de Familias que acogen y refugian a niños y a niñas huérfanas y huérfanos o que los asuntos sociales han quitado la custodia de su familia, a los Centros de Menores Conflictivos, a la Asociación de Personas Inmigrantes, a la Asociación de Mujeres, al Secretariado Gitano, entre otros muchos de los espacios sociales que ayudan, acompañan y dan asesoramiento y cuidado a las personas que sufren alguna desigualdad social.
Como los grupos de clase no son muy numerosos, lo normal es no contar con más de 35 alumnos matriculados de la asignatura. Es muy fácil que cada uno de ellos trabaje con una comunidad distinta, o como mucho que en una comunidad pueda haber un máximo de 2 alumnos. El proceso de trabajo comienza en este caso con la convivencia. El alumnado se incorpora como voluntario al centro y una vez que conoce la dinámica de acción, conoce también a las personas que conforman el colectivo, sus necesidades, sus características y consiguen una relación de confianza con ellos, empiezan a diseñar una propuesta de mediación artística en común. Se tienen en cuenta, por supuesto, las necesidades de cada comunidad, así que los temas pues, varían según cada una de ellas. Los aspectos también que necesitan visibilizar son diferentes y el enfoque utilizado se adapta a lo que los miembros de la comunidad pues, quieren expresar. Por lo general, las prácticas artísticas utilizadas por el alumnado del grado de educación social con los colectivos que trabajan la acción de mediación, pues suele ser la fotografía y la videocreación, ya que la mayoría de las personas tienen un móvil con cámara a su alcance, es decir, es algo cotidiano, una herramienta común para ellos, y lo que se pretende es que descubran todo lo que tienen a su alcance, todo lo que pueden hacer cuando utilizan esta herramienta de una forma creativa, para expresarse tanto de manera individual como en conjunto. A través de estas acciones de mediación artística, lo que se promueve también es una experiencia educativa de aprendizaje-servicio, que no solo se queda en los conocimientos que el alumnado adquiere a través de los conceptos trabajados en clase y el desarrollo de su planteamiento y de los procesos de mediación artística junto con el colectivo social, sino que los alumnos y alumnas además ofrecen a través de la experiencia de aprendizaje-servicio, pues servicio a esos mismos colectivos sociales a través de las acciones artísticas que llevan a cabo. Como reflexión final de esta conferencia, me gustaría comentar que desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal como docente y como investigadora, creo que presentar la mediación artística a los estudiantes universitarios, en este caso de estos grados en específico en los que he podido trabajar, no es algo que debería de ser opcional, sino que debería de ser primordial, ya que permite formar a profesionales que entienden la educación no como simple transmisión de conocimiento y de contenido, sino como un acto creativo, crítico y transformador. Genera un impacto real en el contexto social donde las personas se desarrollan como estudiantes y en el que acabarán desarrollándose como profesionales empáticos, comprometidos y con herramientas para trabajar en la transformación de la realidad social, promoviendo el bienestar común. Como afirma Max Ingren, la educación debe liberar la imaginación de los individuos, capacitándolos para ver lo que no es y para imaginar alternativas al presente. La mediación artística es precisamente ese lenguaje para liberar la imaginación, tanto de quien enseña como de quien aprende, para construir juntos un futuro más justo y más humano.